Buenos días, este es Home Restoration Ministries, Jesús Moreno, su servidor, y Y Alma Alma. Moreno. Perfecto. Estamos para saludarles, bendecirles, como toda la semana, nos da gusto estar con ustedes, y todo lo que queremos es bendecirlos para que su familia crezca, mejore, cada día sea mejor, tengan una vida mejor en Cristo, y que puedan salir adelante en medio de todos los problemas, ¿verdad, Alma? Porque está difícil la situación ahorita en el mundo. Pues queremos ayudarlos en nuestro afán. Dios quiere ayudarnos a través de nosotros y te pido que extiendas estos videos a otras personas, que en el nombre de Jesús, si sabes que alguien tiene problemas, Padre, te pido que le digas a esas personas que vean los videos para que puedan estar atentos a lo que Dios puede hacer por ellos. Vamos a orar, ¿no? Padre, te damos gracias. Dios bendito, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Y ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos que tú hables, Señor, que no sea el hombre, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias te damos, Dios bendito. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo cómo caminar en el Espíritu. Parece algo como que nos han enseñado mucho, nos han hablado, ¿verdad? Estamos viendo la introducción la semana pasada de que estamos caminando en tiempos muy malos, ¿verdad? Donde ya no hay temor de Dios, ni respeto por los mayores, ni paz. Hay mucha confusión, temor, angustia, pleitos, problemas por el porvenir, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a ver, dentro de estos temas van a ser varios mensajes. Y luego más adelante estamos preparando unos temas como fortalecer la familia. Eso va a ser más adelante para que podamos fortalecer nuestra familia, ya que está empezando a sanar, ahora fortalecerla. Entonces, ¿qué significa caminar en el Espíritu? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? He encontrado muchas definiciones, eh, pero ¿qué significa eso? Muchos creen que caminar en el Espíritu es hablar en muchas lenguas. Yo creo en las lenguas, ¿verdad? Yo oro en lenguas. Creen que es como que aparezcan muchos milagros, que haya muchas sanidades. Bueno, todo es parte de... muchos dicen caminar en el Espíritu es andar así como muy... Qué espiritual es el hermano Chucho. Mira, además, Flotando. casi flota en el aire. No, es que religioso eres, ¿no? ¿Verdad? Y yo creo que es otra cosa, caminar en el Espíritu. Y hoy vamos a estar viendo qué es caminar en el Espíritu, ¿verdad? Romanos 8:9 dice, ¿qué dice Almita? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así sencillo, lo dice todo el versículo. Si vosotros no vivís según la carne, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿cómo sabes que el Espíritu de Dios mora en ti? Bueno, muy sencillo. Yo creo que cuando tú naces de nuevo a todo corazón y le pides perdón a Jesús por todos tus pecados, invitas a Jesús que venga, el Espíritu Santo viene a ti, ¿verdad? ¿Verdad, Alma? Y ahí empiezas y ahí empiezas. Y eso viene al primer punto: ¿qué significa ser lleno y qué significa caminar en el Espíritu? Primero, ser templo del Espíritu Santo. Mucha gente habla de los templos, vamos al templo, vamos a la iglesia, etcétera, etcétera. Y hay muchos malos entendidos, ¿verdad? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Señor no habita en paredes o dentro de auditorios, o no habita dentro de instituciones, etcétera, etcétera. Él habita dentro de las personas. Entonces nosotros somos templos del Espíritu Santo. Mira, ve lo que dice 1 Corintios 6:19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Mm? Porque habéis sido comprados por precio,
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces tienes que enterarte que tu espíritu y tu alma y tu cuerpo ahora son de Cristo, ¿verdad? Eso es algo muy importante para poder caminar con Dios, entender que tú eres templo, que tú no vas al templo para recibir a Dios, sino tú eres el templo. Entonces, cuando vamos a la congregación, por eso le llamamos congregación, son los templos que van caminando a congregarse, ¿verdad? Es un término bien importante. Tenemos que entender esto para saber. Entonces, tú eres el templo y no la iglesia. Segundo, toda persona que nace de nuevo tiene el Espíritu Santo, pero no significa que son llenos del Espíritu Santo o que estén caminando en el Espíritu. Por eso hay cristianos que muchos caminan en la carne y no en el Espíritu. Y ese es un problema tan grande que lo vemos reflejado en las acciones diarias, en la casa, en los conflictos, en el trabajo, cuando manejas, etcétera, etcétera, ¿verdad, Alma? Exacto. Entonces, vamos a ver ahí en 1 Corintios 12, 12 y 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bueno, entonces tenemos que entender algo aquí que es importante para eso. Tenemos que ver para caminar en el Espíritu, que no todos son iguales, ¿verdad? O sea, por ejemplo, Alma se manifiesta la llenura del Espíritu de un modo y en mí en otro, pero los dos caminamos en el Espíritu. Tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. Entonces, cada persona por su forma de ser, por su temperamento, por su cultura, etcétera, etcétera, tiende a caminar de diferente modo, pero sí se camina en el espíritu todos juntos. Por ejemplo, mucha gente alaba a Dios de muchos modos, ¿no? Si tú vas a un país tropical, pues la alabanza o África es bien diferente, muy movida, muy alegre y todo, Pero es lo que sale del pero que corazón. sale del corazón, pero eso no quiere decir que no caminen en el espíritu. Y otra es, por ejemplo, que tú vas, por ejemplo, a Suecia o a Finlandia, países que están muy nórdicos, la alabanza es de otro modo, no es exactamente igual, ¿verdad? Entonces, y porque son muchos miembros del cuerpo de Cristo, pero es un solo espíritu con el que hemos sido bautizados y ellos caminan en el espíritu, ¿verdad? Y No hay aquí que dice, confundir las cosas. y aquí dice en el verso 14 del mismo 1 Corintios 14, dice, digo, 1 Corintios 12. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijere al pie, ¿por qué no soy mano? No soy, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Así es, ¿verdad? Entonces, no está todo parejo, ¿verdad? Podemos caminar, por eso estoy comentando esto, caminar en el Espíritu no es exactamente alabar como alaban en África o alaban o adoran en Finlandia o etcétera, O como etcétera, se ¿no? ministra en un lado o en No otro. hay que entender lo que es caminar en el Espíritu, vamos a ir entendiendo esto. Y vamos a ver un poquito, ser lleno del Espíritu quiere decir controlado totalmente por el Espíritu Santo. La palabra griega es plaro, P-L-E-E-R-O-O, plero, que quiere decir influenciado totalmente, controlado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces mi pregunta aquí en este punto, ¿qué es lo que te está controlando todo el día, el 100% de tu día? ¿Qué te controla? ¿Qué te está controlando? Tus emociones, tus miedos, la ira, los pleitos, los problemas en la casa, los problemas en el trabajo.
¿Qué es lo O que te tu ego, controla? porque a veces es el ego. Tu ego egoísmo. también, el orgullo, la soberbia, la Ujú. prepotencia, el deseo de poder, el deseo de tener más dinero. ¿Qué es lo que controla tu vida? Y ahí tú vas a descubrir si estás caminando en el espíritu o no. Tú me puedes decir, bueno, yo voy a la iglesia los domingos, estoy aprendiendo de Dios sobre lenguas, voy a la escuela dominical, oro por las personas también, pero eso no significa que estés caminando en el espíritu. Caminar en el espíritu es todos los días de tu vida, en todo tiempo y en todo lugar, y a muchos nos falla, a mí también me ha fallado. Pero con esto te quiero decir que todo esto sirve para examinar nuestra vida, qué es lo que te controla, porque lo que te controla eso es lo que mueve tu vida, lo que te controla. ¿Qué es lo que te controla, verdad? Entonces, cuando una persona eh, está llena de enojo, lujuria, temor, etcétera, es la fuerza que domina su ser. ¿Qué fuerza te domina? ¿Qué fuerza te está dominando? Y es muy importante que medites en esto para que puedas caminar en el Espíritu constantemente. Entonces, por eso aquí en Gálatas 5 está hablando de la carne, ¿verdad? Si te controla la carne, ya no estás controlado por el Espíritu, aunque hables en lenguas, o aunque vayas los domingos a la iglesia, aunque ores por los enfermos. ¿Qué es lo que te controla? Y te quiero hablar profundamente de esto porque por esto ha habido problemas en ministerios, líderes, pastores, porque no se dejan ser controlados por el Espíritu Santo. Y si quieres salir bien tú, tu familia, tus hijos, necesitan aprender a caminar en el Espíritu y ser controlados totalmente por el Espíritu Santo. Por eso, Gálatas 5:16 dice, Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. anda, camina. Lo que está diciendo aquí, camina en el Espíritu, anda en el Espíritu. Empieza a andar en el Espíritu flotando así. No, eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar en la palabra de Dios, caminando, Obedeciendo. obedeciendo a Dios y viviendo en Dios. Eso es ser espiritual. Ser espiritual no es que cierre los ojos. Y yo creo que el Espíritu Santo me puede tocar, me puede tirar, puede hacer un montón de cosas. Yo he estado en muchísimas reuniones de avivamiento por años, por años en México. He ido a muchas conferencias de avivamiento a Ciudad Juárez, en muchos lugares, y hemos recibido muchísimo del avivamiento del Espíritu Santo. Pero he llegado a una conclusión que si no andamos cada instante, cada momento en el Espíritu, con la palabra de Dios, nos podemos dejar llevar a veces por las emociones. Yo sé que ciertamente el Espíritu Santo se mueve. Yo creo en milagros, señales, prodigios. He visto maravillas, he visto cómo alma volvió de la muerte, mi hijo ha sido sanado, provisión sobrenatural, sanidad sobrenatural, he visto el mover de transformación de cosas, he visto muchísimas cosas que lo creo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que camines en el Espíritu. Y si no caminamos en el Espíritu, fíjate lo que dice aquí en Gálatas 5:16, digo, pues, andar en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne, camina en el Espíritu y no satisfaga los deseos de tu carnota. La palabra carne es la palabra sarx, y eso quiere decir los deseos de nuestra naturaleza caída, Claro. ¿verdad? Todavía te afectan los deseos de tu naturaleza caída. Eso quiere decir que todavía no estás controlado por el Espíritu Santo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que no
como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y así, aunque hables lenguas o tengas manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Si seguimos caminando en las obras de la carne, no veremos el reino de Dios. Es de lo que dice esto. No heredarán el reino de Dios. No se puede. Por eso aquí comienza esto, andar en el Espíritu, camina en el Espíritu, camina en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, me puedo pasar horas explicando todo esto, lo que es el adulterio, y si tú estás viendo una mujer que está muy guapa y estás casado, ya estás adulterando con tu mente, ¿no? Si, igual todo el pecado sexual, la inmundicia, la lascivia, los deseos desordenados, la idolatría, ¿qué te controla? Comerte 20 pasteles, 20 tacos, no sé, ¿verdad? Idolatría, hechicería, idolatras tu carro, que nadie te lo toque, hechicería, Porque confías. tratas de manipular a las demás personas, ¿verdad? Enemistades, tienes más amigos que enemigos o más enemigos que amigos, ¿verdad? Pleitos, sabemos que tenemos enemigos con Satanás y la gente que le sirve a Satanás, pero no es porque lo queramos nosotros, ellos lo quieren, ¿verdad? Pleitos, ¿verdad? Te estás peleando constantemente en la casa, ay, es para O con todo, cualquier persona, o sea, ¿sí? Celos, iras, tienes mucha ira descontrolada, contiendas, disensiones. Tú dices azul, no es negro, o verde, no es gris, no, ¿qué es? Es verde, no es azul, y todo el mundo peleándose por esas cosas, porque cada quien quiere ganar su quería. punto de vista, cada quien quiere ganar su punto, eso son obras de la carne, ¿verdad? La, herejías, o sea, creen un conocimiento malo de la obra de Cristo, ¿verdad? O lo que hizo Jesús. Envidias, te gusta la casa del otro, su carro del otro y tú no lo tienes y te mueres de envidia, ¿verdad? Homicidios, te hacen algo y quieres aplastar a la persona que no lo hagas, lo quieres matar, es homicidio, Lo aborreces, dice la lo palabra. El que aborreces, aborrece a su hermano es homicida. así es. Nada más Aborreces por a muertos, aborrecer. además, ese es homicidio, perdona que te diga eso. Yo sé que lo que Dice la estoy palabra enseñando de no Dios. es muy popular, pero tengo que decirte la verdad porque Dios me dice, háblales para que se salven, ¿no? Ujú. Eh, borracheras incluyen toda la clase de vicios que puedas conocer. ¿Qué vicios tienes? ¿Ah? Orgías son destrampes ahí tremendos. ¿Ah? Y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, los que caminan, practican o hacen eso. Y lo que te estoy hablando es de caminar, practicar en el Espíritu, ¿verdad? Y es esto, Dice, más el fruto del Espíritu es amor. gozo, ¿Qué clase de amor? Ay, yo amo a esta mujer, está bien. amor y paz. No, 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 no. eso no es. Amor es amor agape, el amor Es de el Dios amor incondicional. Y incondicional. el amor cubrirá multitud de pecados. Y Eso dice el la amor Biblia. santo, puro, el amor por los hermanos, un amor filial. Por tu esposa, Y el sí, amor ¿no? con tu esposo, ¿Ah? el amor por tus hijos. Amén. Ujú. El El gozo, gozo. tener gozo de Dios. Ya no estás triste. Hermano, pues ¿cómo lo vas a estar triste? Puros problemas. Pues gozo, paz. ¿Tienes paz en tu corazón o tienes una contienda adentro? Ay, a Que a todos. pesar de las situaciones, de los problemas, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. O sea, confiar que Dios está ahí y que Dios nos va a sacar adelante. Nos da gozo y nos da paz. Paciencia, Señor. Y tú puedes orar, Señor, dame paciencia, pero ahorita. No, paciencia es esperar en el tiempo de Dios para cada Y cosa. tienes que A veces aprender a es que he esperar. esperado años. Sí, esperamos años, pero todavía sabemos que Dios está ahí, que Dios cumplirá sus propósitos en nosotros. Abraham esperó y hasta que cuando llegó a los 100 años fue cuando nació Isaac.
Ya estaba muy viejito, estoy hasta los 100. Y hay que Será se seguir rió. esperando porque Hay Dios que está seguir vivo, Jesús está esperando, vivo. ¿verdad? Benignidad es una disposición, ¿verdad? Y bondad es hacer cosas buenas, por pensar cosas buenas para los demás. No, ay, esta mujer me hizo, me la va a pagar. No, este hombre, mi marido me hizo esto, me lo voy a negar en la noche, voy a hacer. No, eso es malignidad. Bondad es otra cosa, ¿verdad? ¿Ya? Fe, tener fe, no nada más tener fe, nada, tener fe en Jesucristo, esa es tu salvación. Mansedumbre, no ser menso, pero ser manso, humilde de corazón, ¿verdad? Templanza, estar curtidito, que Dominio propio. aguantes, dominio propio, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Si vivimos en el Espíritu, andemos también, y otra vez vuelvo a ver, andemos en el Espíritu, caminen en el Espíritu, camina en el Espíritu todos los días. ¿Quieres llegar? Viene Cristo. Cristo va a venir por los que caminan con Él todos los días. Uy, entonces nadie se va a salvar. No, tenemos que aprender a caminar. Parece que es muy difícil, pero a veces por eso está el perdón. Si aprendemos a perdonar, seremos perdonados y vamos a caminar siempre con el Señor. Entonces, es muy importante que entendamos esto para caminar en el Espíritu. La fuerza que mueve tu ser es la que te va a llevar a algún destino. La fuerza que mueve tu ser y a tu familia. Eso los va a llevar a un lugar. La fuerza que mueve tu familia. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, es como un velero, está en un lago, despliega sus velas y el viento lo va a llevar a un punto, ¿verdad? Si se maneja bien el velero, va a llegar a un puerto seguro del otro lado del lago, ¿verdad? Ya tiene su destino por allá. Ya tiene su destino, pero hay una fuerza que mueve el velero, ¿verdad? El viento que está soplando. Pero ahora hay obstáculos, las olas que se mueven y lo quieren descontrolar al velero. ¿Qué olas se mueven en tu vida que te quieren descontrolar? Situaciones que provocan enojo, ira, deseo sexual, problemas, tranzas, deseo de poder. ¿Qué olas se mueven en tu vida que tú las tienes que controlar a pesar de lo que está viniendo, ¿verdad? Que tú puedas pasar sobre de eso, ¿no? Estuvimos en un río. Las enfermedades también También se es enfermedad. descontrolan. Sí, así es. Pero ese es un ataque del enemigo, el cual con el poder del Espíritu Santo podemos vencer. Estuvimos en un río ahora hace como un mes, ahí por Luisiana. Y íbamos en una lancha de motor. El río es muy ancho, ancho, ancho. Y pasaban otras lanchas y mi hermano decía, el que iba manejando la lancha, agárrense. Y empezaba, pum, 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 y tú que te vas a salir volando de aquí, ¿no? Agárrate del Espíritu Santo para que no salgas volando, Ujú. ¿verdad? Entonces, porque hay olas que se mueven en lo que tú llegas allá, ¿verdad? Eh, pero allí es el Espíritu Santo cuando sopla, déjate controlar por el Espíritu Santo, deja que te lleve a puerto seguro, ¿verdad? Y camina en el Espíritu. Vamos a ir viendo en las demás clases cómo caminar en el Espíritu. Ahorita estamos viendo lo que significa caminar el Espíritu o como dice aquí, ¿verdad? Que andemos en el Espíritu, que es lo mismo que caminar, andar que caminar, ¿verdad? Andar y caminar en el Espíritu. Ahora, eh, la Biblia te da un mandato, ser lleno del Espíritu. Te da un mandato, andar en el Espíritu. Para andar en el Espíritu tienes que ser lleno del Espíritu. Pues sí, Si no estás lleno del Espíritu, ¿cómo vas a caminar? pero que No se llena, puedes. bueno, yo creo que la llenura del Espíritu tiene que ver no solo cuando recibes a Jesús está el Espíritu en ti, sino cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo. Es como un Cuando está fluyendo, dice que por eso son ríos de agua viva, porque está fluyendo, es como una botella.
que la llenas de O agua la pones en el grifo, ¿verdad? o la Sí. pones en el grifo Sí. y se empieza a rodear de todo el agua. Eso es lleno. Y si tú recibes el Espíritu de Dios, pero ahí se queda, no lo llenas día con día cuando tienes comunión con Dios, cuando estás en su presencia en la mañana, dándole gracias por todo lo que va a hacer, cuando estás llenándote con tu presencia, alabándole a Él, cuando estás leyendo tu palabra y dices, oye, el Señor me está hablando, ¿qué me está diciendo? Y lo que está diciendo ahí es que te está llenando con el Espíritu, está fluyendo, 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 porque estás en una comunión continua con el Señor. Ahora, el asunto no es de que no leas la Biblia o no la estudies, el problema es que hagas lo que dice ahí el Exacto. libro. Porque a veces la leemos y estamos, ya leí, Y ya te lo leí. sabes de Lo leo, memoria. a veces ni te lo sabes de memoria. Voy a leer la No sabes Biblia de y memoria lo esa leo tan palabra, rápido hermano. que ya acabé la Biblia. No, no es así. Es hacerte como un alimento, saborearlo, meditarlo, No, y hacerlo al hacerlo. Sí, por eso lo meditas y lo haces porque sabes que eso que está escrito ahí es verdad y empiezas a caminar en eso que está escrito en la palabra y eso es andar en el Espíritu. Por ejemplo, Dios te dice, ama a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Bueno, mi prójimo es Alma. No, pero es que me Mi hizo esto. próximo, no, pero es que me dice unas cosas bien feas y luego ya no la aguanto, ¿verdad? ¿Cómo la voy a amar si me está muele y muele? Está como una espina clavándome en las costillas, ¿verdad? Pero Pero es el perdón, por eso está el el perdón. perdón, luego vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? Pero el mandato es en el espíritu, caminar en el espíritu, ama a tu esposa a pesar de lo que te haga. Ay, no, usted está mal. No, es lo que dice el libro. Hay que perdonar para Hazlo. ser El perdonados. problema va a ser para la otra persona, pero no para ti, ¿me comprendes? Y si Tú se haz lo que perdonan dice el los libro. dos, imagínense qué es lo que va a hacer Dios. Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, caminemos en el Espíritu. Es el tema que vamos a estar viendo y parecía algo como que lo han predicado mucho, pero una cosa es que lo lleves a la práctica, ¿verdad? Eh, la Biblia te da un mandato, ser lleno del Espíritu, caminar en el Espíritu. Es una saturación del Espíritu Santo cuando como llenas un vaso, lo que decía Alma, te saturas y empieza a fluir. Yo sé, y nosotros creemos, otros hermanos no, que es con la señal de hablar en otras lenguas. Pero tú puedes estar en el Espíritu y hablar en otras lenguas y aún no caminar en el Espíritu. Eso he visto por años. Y eso es muy triste, ¿verdad? Entonces, qué bueno que hablas en lenguas, gloria a Dios, ¿verdad? Pero Amén. Como tienes que decía Pablo, fluir en la comunión con ustedes hablan en lenguas, yo hablo más lengua que ustedes, decía Pablo, ¿verdad? Pero no basta con decir que hablo lenguas para decir que camino en el Espíritu, ¿verdad? Eso no es una señal de caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es con tu vida, con tus acciones, con tu corazón, con tu cambio de vida, agradando a Dios, viviendo la palabra de Dios, caminar en el Espíritu para poder llegar allá como lo del velero. Te agarra el viento del Espíritu y te lleva al destino que tienes que ir. Te salen los obstáculos y qué importa, tú vas cruzando el lago, vas cruzando ahí a pesar de las olas, de los obstáculos y llegas. Es caminar en el Espíritu. Es una saturación del Espíritu Santo como llenas un vaso. No es caminar en las nubes flotando. ¿Dónde es? Hola, hermano. La paz de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alabanza al Señor. Eso no es, eso es religión. Perdona que se los diga, ¿eh? Eso es religión. Está bien que hables con palabras y cánticos espirituales. sí, que Está sí le des bien. la gloria a Y Dios, le den la claro. gloria a Dios, pero no como una parte de... no, todo está muy bien, hermano. Perfecto, hermano. Ando caminando en la gloria de Dios cada día. Llega a su casa, a ver, vieja, tú, y empieza la bronca en la casa, pero camina en el espíritu el hermano, la hermana, ¿cómo ves? No, es que eso Yo se puede sé, prestar a la hipocresía. yo sé que eso pasa a veces en mi casa, no en la tuya, tú eres más, ustedes son santos, ¿no? Pero Ujú. yo se los digo por lo que ha pasado con nosotros, ¿no? Y cómo Dios poco a poco nos ha ido cambiando. Entonces, no es caminar flotando en las nubes, eso es religiosidad, ¿verdad? Aparentar cosas que no son, ¿verdad? Sino vivir, caminar. No es hablar raro. Oh, hermano. No, 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 tampoco eso no es, ¿verdad?
no es ser religioso, sino hacer obras por fe. Hay unos que dicen, hermano, es que esto no es por obras. Espérate tantito. La salvación no es por obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Y no solo por la fe en Cristo Jesús, sino por el arrepentimiento total de tus pecados, las malas cosas que has hecho, el modo en que has vivido, cómo le has faltado a Dios y has herido el corazón de Dios, has herido al que te dio la vida y te arrepientes, le dices, Señor, perdóname por mis pecados. Y tú le Ya no dices, quiero ser igual. ya no quiero ser igual, cámbiame. Entonces tú invitas a Jesús y le dices, Señor, abro la puerta de mi corazón, te invito a mi corazón, ¿verdad? Lo puede hacer de muchas maneras. Hay unos que recitan una oración para hacerlo, está bien, lo estás invitando, y otros de corazón lo confiesan, del otro, saben que yo he sido un malvado y yo me arrepiento y ahora Jesucristo lo recibo en mi corazón, es mi Señor y mi Salvador, ¿verdad? Y ahí empieza tu vida cristiana, ¿verdad? Pero después de que tú naces de nuevo, de que recibes a Jesús, tienes que hacer obras. Eso dice el apóstol, dice, la fe sin obras está muerta. Porque es la obra de que Jesús ya vive en tu corazón. Entonces quiere decir que tú haces cosas, caminas haciendo cosas todos los días, cuando nadie te ve y haces la obra de Dios y caminas con Dios. Pero es la Es obra de caminar en el Dios. Espíritu, No ¿verdad? son tus obras para alcanzar salvación, es la obra de Dios, porque Dios vive en ti y Así por es. eso las estás haciendo, Ah, porque ah, es como si Jesús las estuviera haciendo. Así es. No es el orgullo de saber más Biblia que otro. Uy, eso como lo he visto, ma. Los fariseos sabían un chorrísimo de Biblia y no entendían a Jesús, no lo conocían. Por eso fue Nicodemo a decir, explícame, explícame. Y Pablo era También. maestro de la palabra y Y no conocía a estaba, Dios. y estaba persiguiendo a los cristianos Y no y conocía a Dios el no cuate. lo conocía. Entonces, hasta que un día va camino a Damasco y cayó. No dice que se cayó del caballo, en ningún modo dice ahí, ustedes búsquenlo, no dice nada que se cayó del caballo. Se cayó, iba caminando en burro, en carreta, Quién sabe a ver, cómo iba, pero y iba a paz. Damasco. Y entonces ahí el Señor se le apareció y le empezó a hablar. Eso cambió su vida. Y ahí empezó a caminar con Dios. Y es cuando tienes un Ah, encuentro con Cristo, es un decirle, Señor, encuentro de poder. aquí me rindo, ya no puedo más, dirígeme tú. Y cuando empiezas a clamar de todo tu corazón, el Señor se manifiesta a tu vida y vas a tener ese encuentro con Amén. Dios. ¿Y sabes qué? Es caminar en el Espíritu, ser humilde. Y aunque tengas mucha experiencia en la vida o mucha edad, óyelo bien, porque yo tengo más edad que otros, por lo tanto yo les puedo decir qué hacer porque tengo más experiencia. No, la experiencia aquí no sirve para nada, no sirve. Aquí lo que sirve es tu humildad delante de Dios, que aunque tú conozcas cómo hacer algo, lo pongas delante de Dios todos los días. Señor, ayúdame a manejar, ayúdame en mi trabajo, ayúdame en esta situación. Te Y necesito. empezar a depender totalmente de Dios para cada cosa que hagas. Ay, hermano, ¿cómo va a hacer eso? Hay cosas que yo sé hacer, síguele. Pues sí, Dios busca que tengamos una dependencia claro. de Él. Pero si las sabes hacer es porque Dios te ayudó a aprenderlas por alguna razón, Claro, pero no es de que por sus propias fuerzas, es que Dios te dio la capacidad para entenderlas. claro, definitivamente, pero también es el punto en que yo tengo que llegar a no creerme autosuficiente, de que yo lo puedo hacer, sino todo lo que haga dependerlo de Dios. Tener una dependencia total de Dios en cada cosa. Desde que me levanto, desde que agarro el carro, manejo, voy al trabajo, al ministerio, lo que sea, y decirle, Señor, yo conozco este camino, me voy todos los días, pero dime por dónde me voy. Y Dios me ha desviado muchas veces porque había un accidente, había un problema, me dice, no vayas por ahí, vete por acá. He visto milagros, cosas, así que me he evitado de un montón de problemas por oír a Dios y caminar en lo que Él me va diciendo. Aquí la palabra es caminar con Él, ¿verdad? No es Enoc caminó con Dios Y Dios se lo llevó. 365 años y fue llevado. Ahora, eso si lo traduces a la época en que vivimos,
¿Será que tú y yo caminamos 365 días con Dios y vamos a ser llevados con Él? Él no fue arrebatado. ¿Qué quiere ser arrebatado, arrebatada? Camina 365 días con el Señor. Vamos a orar y vamos a continuar esto la semana próxima. Padre, te damos gracias, Espíritu Santo, yo te pido, dependemos de ti, Padre, que en el nombre de Jesús tú nos guíes por el camino correcto, que soples a nuestras velas, Espíritu Santo, porque tú eres Ruaj, el Espíritu de vida. Sople mis velas y ayúdame a caminar contigo, Padre, que no importa las olas o la tormenta o lo que vea, yo camine contigo y pueda llegar al puerto seguro, yo y mi familia, mi esposa y mis hijos. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos tan malos de plena oscuridad, tormentas, obstáculos, olas que se levantan, Padre, en la humanidad, mala información, muchísimas cosas, Señor. Te ruego que podamos caminar en el Espíritu, Padre, y no satisfacer los deseos de la carne. Espíritu Santo, dile en este momento, Espíritu Santo, toma control de mi vida. Te cedo el control de mi vida. Te cedo el trono de mi corazón, Señor. Te cedo el trono de mi corazón. Toma control de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor, ya basta de vivir como he vivido, queriendo controlar todas las cosas, Señor. Ya me cansé, dile, de querer controlar las cosas. Quiero que tú me controles, Espíritu Santo. Enséñame cómo puedo ser controlado por ti. Es el deseo de mi corazón. Te entrego el resto de mi vida en tus manos. Sí, sí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Que Dios les bendiga. Nos vemos la semana próxima. Dios les guarde, les proteja. Y recuerden, todos los días presente a sus miembros para el servicio de Dios desde la mañana. Y denle gracias a Dios porque amanecieron. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Ay, bendiciones.